Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio. Ella es Laura Fernández. ¿Quién? Es la nueva presidenta de Costa Rica. Costa Rica, el país que durante décadas fue la excepción en América Latina. El oasis, la Suiza centroamericana. El lugar donde las instituciones funcionaban, donde los presidentes se iban a su casa al terminar el mandato y donde la democracia no era un eslogan, sino una práctica de décadas. Y ahora hay una presidenta que habla de enterrar la república y de fundar una nueva. Y un expresidente que llama sicarios políticos a la prensa. Y unas instituciones que están siendo erosionadas desde dentro. ¿Qué le pasó a Costa Rica? ¿Qué le pasó a ese oasis de la democracia centroamericana? ¿Acaso se avecina un periodo de declive democrático real? ¿O solo estamos ante un fenómeno pasajero? ¿Podrán las instituciones neutralizar el accionar de un populista que hace mucho ruido? ¿O en realidad se está buquelizando Costa Rica? Hoy, en Epidemia Ultra, el ocaso del oasis. En apenas una década, la ultraderecha pasó de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo. De Trump a Milei, de Meloni a Orbán. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué explica que millones de votantes apoyen sus ideas y por qué son una amenaza real para la democracia? Soy Franco de Ledone y esto es Epidemia Ultra. Un cambio que solo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas a ustedes, al pueblo soberano. Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica. Ganó en febrero de 2026 con el 48,5% de los votos, en primera vuelta. Un resultado histórico. En Costa Rica no había pasado algo así desde hacía mucho tiempo. Ella viene del chavismo. Y no es lo que estás pensando. Y tampoco me estoy confundiendo. No me refiero a ese chavismo, sino al de Rodrigo Chávez, el presidente saliente de Costa Rica. Este de acá. Y dicen que yo lo que quiero es cambiar las leyes, cambiar los magistrados, cambiar al fiscal. Y yo les digo, pero si ni siquiera voy a ser presidente. Lo que yo sí quiero, y me confieso frente a las cámaras de televisión del pueblo que ve el pueblo salvadoreño, el pueblo de Costa Rica, es que mi país cambie al poder judicial. Uy, me resbalé. Al poder judicial. Que cambie nuestras leyes para que los ciudadanos salgan de las cárceles de sus casas y los criminales se queden en la cárcel. Un economista que trabajó 27 años en el Banco Mundial, que llegó al poder en 2022 prometiendo barrer con la clase política tradicional y que en 4 años logró algo que nadie esperaba, que su movimiento no solo sobreviviera al mandato, sino que se consolidara y ganara las siguientes elecciones. Muchos de ustedes me pidieron en los comentarios que me ocupe de Costa Rica y del rodriguismo, así que acá vamos. ¿Quién es Rodrigo Chávez y cómo llegó hasta aquí? Pero sobre todo, ¿se trata de otro Bukele en la región? Momento, antes de responder a esa pregunta, necesitamos entender algo, porque todo esto no nació de la nada. Y para entenderlo bien hay que recordar, especialmente lo que pasó en 2018, porque en este podcast le dedicamos un episodio a Costa Rica, ¿te acordás? Justamente para contar el ascenso de Fabricio Alvarado, el pastor evangélico que estuvo a punto de ganar la presidencia. Aquel episodio marcó una señal de alarma, y lo que vino después demuestra que pocos la escucharon. Washington, D.C., finales de los años 90.
En las oficinas del Banco Mundial hay cientos de economistas con traje. Rodrigo Chávez es uno de ellos. Costarricense, ambicioso, con un currículum vitae que impresiona. Pasará 27 años en esa institución. Trabajará en más de 45 países. Llegará a ser director en Indonesia. Nadie lo conoce en Costa Rica. Y nadie lo votaría ni por error. Pero, en 2019, algo cambia. El presidente, Carlos Alvarado, lo llama para ser su ministro de Hacienda. Y Chávez acepta. Y llega con un discurso de cruzado. Va a combatir la evasión fiscal. Va a poner orden. Va a decirle la verdad al país, aunque duela. Se pelea con las universidades, con las municipalidades, con los sindicatos. Y en mayo de 2020, en plena pandemia, propone un impuesto solidario a los salarios altos. El presidente lo desautoriza en pocas horas. Y Chávez renuncia. Y al salir, en lugar de callarse, habla. Dice que el sistema es corrupto, que los poderosos no dejan que nadie los toque, que él quiso cambiar las cosas y el establishment lo aplastó. Es un relato perfecto. Tiene héroes, tiene villanos, tiene traición. Y hay algo más que Chávez no menciona. Que cuando se fue del Banco Mundial, se fue bajo la sombra de una investigación por acoso sexual. Una investigación interna que concluyó que había tenido un patrón de comportamiento inapropiado con varias subordinadas. ¿Cómo reacciona Chávez ante esto? Convierte esas acusaciones en combustible. Dice que son un ataque de las élites globales para impedirle llegar al poder. Esto, transformar una debilidad ética en una bandera de guerra contra el sistema, es uno de los rasgos centrales del rodriguismo. Y si ya seguís este podcast, vas a reconocer que esto no es nuevo en la epidemia ultra. Mayo de 2022. Costa Rica vota y Rodrigo Chávez gana la presidencia con el 52% de los votos. En segunda vuelta. Desde el primer día, Chávez entiende que su poder no está en el Parlamento, porque tiene apenas 10 de 57 diputados. Pero sí el poder reside en el megáfono. Convierte las conferencias de prensa de los miércoles en un teatro de operaciones semanal. Ataca a la prensa, los llama sicarios políticos, ataca a la Corte Suprema, la rebautiza como el poder perjudicial, pero también habla del ciudadano común y de sus problemas. Él le llama la señora de Purral. Y con ese concepto se refiere a un pueblo honesto al que él estaría defendiendo contra los privilegios de los de siempre. A ver, si esto no es populismo de manual, ya no sabemos qué es. El ruido es constante. Y el ruido funciona, porque mientras la prensa y la oposición responden a cada provocación, la gestión real avanza por otro carril. Pocos proyectos de ley aprobados, muchos decretos ejecutivos, choques frontales contra la Contraloría. Es la versión tica de la motosierra que caracterizó aquella campaña electoral del argentino Javier Milei. Gritar, provocar, romper cosas, pero sobre todo que el debate se instale siempre en sus términos. Y entonces llega el momento que muchos analistas señalan como el movimiento político más audaz de Chávez, la importación del modelo de Bukele. Para quien no lo conozca, muy brevemente, Nayib Bukele es el presidente de El Salvador. Llegó al poder en 2019 y encarceló a decenas de miles de personas en una mega cárcel, bajo la consigna de combatir las pandillas. Y consiguió bajar los índices de homicidios de forma dramática. Pero en el proceso también anuló la independencia judicial. Reformó la Constitución para reelegirse y convirtió a El Salvador en uno de los países con más presos per cápita del mundo. Si querés entender a fondo el caso Bukele y por qué es una pieza clave de la epidemia ultra, te cuento que lo detallé en el libro. Mirá, ya estamos por la tercera edición. Lo encontrás en cualquier librería o en el enlace que te dejo en la descripción. Pero ahora, volvamos a Costa Rica. Chávez ve en Bukele un recurso comunicacional perfecto para un país que enfrentaba cifras récord de violencia, superando los 900 homicidios en un año. Esto generó un clima de alta preocupación que Chávez ha capitalizado políticamente. Durante la campaña hacia las elecciones de 2026, hace algo que nadie esperaba.
invita a Bukele a Costa Rica para poner la primera piedra de una mega cárcel de máxima seguridad, el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, también llamado el CACO. Sin lugar a dudas, un acto de campaña a semanas de las elecciones presidenciales. Chávez empezaba a aprovecharse de una estrategia bukelista por excelencia. Los expertos lo llaman el khaki washing y consiste en blanquear el autoritarismo con una estética militar y mensajes de fuerza. Al entonces presidente de Costa Rica, la idea parecía darle muchos réditos. El Salvador, repito, todos lo sabemos, pasó de ser la sociedad más violenta del mundo, posiblemente, a convertirse en un referente mundial en seguridad. Porque el pueblo en democracia, a través de un voto, le ordenó al Estado, a todas las partes del Estado, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, trabajen juntos y hagan lo que tengan que hacer. Los que están al servicio del crimen, que salgan, que los echen, que los remuevan. Y los que quieren luchar, aquí están los instrumentos. Pero ahora sí tenemos que plantearnos una pregunta clave. ¿Podemos afirmar que Laura Fernández, la heredera política de Rodrigo Chávez, ganó por la buquelización? ¿Se está importando ese modelo en Costa Rica? Y acá es donde necesitamos matizar. Y para eso, nada mejor que escuchar a la gente que conoce el país desde dentro. Les presento a Fran Robles. Es profesor de la Universidad de Costa Rica, especializado en desigualdad, élites económicas y financiación de partidos. Y a Ilka Treminio, que también es profesora de la Universidad de Costa Rica, especializada en comportamiento político y particularmente en el voto joven. Los dos llevan años estudiando este proceso y los dos tienen algo importante que decir. Empecemos por la pregunta más incómoda. ¿El modelo Bukele se puede exportar a Costa Rica? Bueno, yo creo que lo del modelo Bukele se cae si se sale de El Salvador. Yo creo que periodistas, medios, académicos hemos fallado en ser críticos en torno a eso que se llama el modelo Bukele. Porque un modelo no funciona si no se puede exportar. Y en el caso del modelo Bukele, el modelo no funciona fuera de las fronteras de El Salvador. Bueno, porque en el caso de El Salvador es un país donde históricamente la violencia ha sido una violencia social, no una violencia patrimonial. Lo que explica Robles es clave. El Salvador tenía una democracia muy joven, apenas desde 1992, con instituciones débiles y un tipo de violencia específico, el de las pandillas, organizado en pequeñas clicas territoriales sin conexión con grandes redes de narcotráfico. Costa Rica es otra historia. Tiene cortes independientes, una tradición civilista de décadas y también tiene instituciones que resisten. La comparación directa no cierra. Pero hay algo que sí funciona: la narrativa. El discurso de mano dura, la promesa del orden, la estética militar, eso sí viaja. Y viaja porque hay una demanda real detrás. Que en este gobierno de Rodrigo Chávez se ha visto como nunca la presencia del crimen organizado, el sicariato relacionado con el crimen organizado y el tráfico de drogas, y además una gran laxitud de parte del gobierno en las políticas implementadas para poder garantizar seguridad en el país. Y entonces tenemos en este momento una población bastante aterrorizada por los asesinatos, los homicidios de todos los días, producto del crimen organizado. Y ahí llegamos a las causas profundas. Porque el chavismo no cayó del cielo. Se alimentó de algo que venía acumulándose desde hacía décadas. Costa Rica tuvo una movilidad social muy importante, sobre todo en los años 60 y 70. Yo probablemente soy parte, digamos, de esa generación que encontró en el Estado, es decir, educación pública, salud pública, movilidad social, pero para la mayoría de las personas eso ya no funciona, ¿verdad? Es decir, la educación pública se estancó y se ha
ha sufrido los mayores retrocesos tanto en primaria como en secundaria. Las universidades han visto en los últimos años los mayores recortes a sus presupuestos y la salud pública además se convirtió para la mayoría de las personas en una pesadilla porque deben de esperar para atención médica urgente horas, días, meses y años, ¿verdad? Ahora, esto no ocurre en el vacío. Todo esto ocurre también porque estas élites políticas en los últimos años nos han prometido, y sobre todo después de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en el año 2007, prometieron un horizonte de futuro inimaginable, pero nada de esas promesas cumplidas han sucedido, ¿verdad? Entonces vos cuando hablas con las personas chavistas o que van a votar por el chavismo, lo primero que manifiestan es un rencor y un enojo muy grande con esa clase política y con ese Estado que no ha sabido satisfacer sus necesidades y que sí es cierto que ha sabido privilegiar a un grupo específico de una élite política en específico y una élite económica en particular. A eso, sumale la corrupción. El cementazo de 2017 que involucró a todas las esferas del poder. Se trató de un escándalo de préstamos bancarios irregulares para importar cemento chino que reveló una red de tráfico de influencias masiva. Lo más grave fue que infiltró simultáneamente al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, destruyendo la confianza en las instituciones y también en los partidos tradicionales. El descrédito que ya se venía acumulando fue el contexto en el que creció una nueva generación. Sin movilidad social, con desempleo, sin afiliación partidaria, se configuró un terreno muy fértil para el discurso de la antipolítica, como el de Chávez, y ahora como el de Fernández. Un desencanto, sobre todo alimentado por el basamiento de los ideológicos, los partidos políticos, por casos de corrupción importantes que no han sido atendidos en los últimos años, y por sobre todo un marco narrativo muy antipolítico, muy de la antipolítica, alimentado por los medios de comunicación tradicionales que hoy, digamos, son sujetos también de ataques por parte del gobierno. Eso además teñido por una lógica, sin lugar a dudas, neoliberal, de centrar en los problemas sociales, políticos y económicos del país en una figura que podría ser negativa, que es el Estado, ¿verdad? Es decir, toda esa lógica de no hay alternativa o que el Estado no es la solución, es el problema. Y aquí hay una paradoja interesante que señala Robles. Ciertas élites empresarias que critican las formas de Chávez comparten su objetivo de fondo: reducir el Estado. Y eso explica por qué el rodriguismo consiguió apoyos transversales que van mucho más allá de su electorado natural. No es que Rodrigo Chávez sea el ideólogo de este rencor contra el Estado y este rencor contra las instituciones políticas del país, sino que él ha sabido cosechar, sin lugar a dudas, el odio y el rencor que alimentaron durante muchos años tanto las élites políticas como los medios de comunicación tradicional. Votos válidos para un 3,9%. Fernández, presidente. Para seguir adelante. San José, Costa Rica. Cae la noche del 2 de febrero de 2026. Los resultados se van confirmando. Laura Fernández se impone con el 48,5% de los votos. En Costa Rica, para ganar en primera vuelta, alcanza con el 40%. Lo supera con creces. Es la primera vez en mucho tiempo que el oficialismo obtiene un respaldo para la continuidad de tal envergadura. Además, el partido de Chávez obtiene 31 diputados de 57 en la Asamblea. Muy buenas noches, compatriotas. Fernández sube al escenario y de pronto pareciera que no ha llegado solo para continuar a Chávez. Llega con un discurso propio. Se define como un jaguar hambriento de conquistas. Y entonces lanza la proclama. ¿Qué significa la Tercera República? La Tercera República significa este renacer maravilloso de un mandato fuerte que nos ha dado el pueblo de Costa Rica, donde atrás quedaron los recuerdos de aquella guerra civil y de un bipartidismo que definitivamente nuestro pueblo ha dado por superado. La sala estalla.
Y desde afuera, desde los análisis políticos, desde las redacciones, desde las universidades, la pregunta es la misma. ¿Qué significa esto exactamente? En principio significa querer terminar con el Pacto Constitucional de 1949. Los contrapesos del sistema, la Contraloría, la Sala Constitucional, instituciones que son presentadas como estorbos para gobernar. El objetivo estratégico es que el Ejecutivo tenga la supremacía del poder. Lo del cambio lo ven concretarse en una propuesta que ellos llevan, que es la Tercera República. Costa Rica pasó de la Primera a la Segunda República en 1948 con el triunfo en la Guerra Civil del caudillo José Figueres Ferrer, que utilizaba esta frase inspirado por lo que había sucedido en Europa durante el tiempo que él estuvo en el exilio en México y donde se reunía con emigrados españoles y de otros países que hablaban en estos términos precisamente por el proyecto republicano español, ¿verdad? Entonces, esta creación de la Segunda República, que es el paso de la oligarquía tradicional a un proyecto democrático que dio origen a una constituyente, etcétera, lo están usando entonces para decir que ahora vamos hacia una tercera república. Pero hay un problema estructural. Para reformas constitucionales hacen falta 2/3 de la Asamblea. Son 38 diputados. Y el chavismo, o ahora el fernandismo, o como le querramos llamar, tiene apenas 31. Y acá llegamos al punto cúlmine del episodio, a la pregunta que planteamos desde el principio: ¿erosión democrática real o pura retórica? Yo no diría que se pueda deber a una erosión de décadas del Estado de Derecho. Más bien, Costa Rica tiene décadas en una consolidación de una institucionalidad muy fuerte, que es lo que nos permite afirmar que es un país con una democracia de larga trayectoria y con una democracia con libertades plenas, ¿verdad? Lo que ellos han hecho es, en este concepto que usa Susan Stoke, que es lo de basurear, otra vez entre comillas, la democracia, ella le llama esto el trash talk democracy, este basureo constante de la democracia a partir de decir que las instituciones políticas están cooptadas por las viejas élites y que por lo tanto lo que las instituciones representan son intereses específicos de las élites y que no responden a la ciudadanía. Una ciudadanía que de alguna manera guarda resentimientos con el desempeño institucional, particularmente por temas como los que mencionas, las desigualdades, y la lentitud con la que operan las burocracias para resolver los temas que afectan a la ciudadanía, los casos de corrupción, ¿ya? Pero lo que ellos hacen es decir que van a debilitar las instituciones o que las están debilitando, las están reformando para sacar, digamos, a las élites y minimizarlas, reducirlas para otorgarle más poderes o engrandecer los poderes del Ejecutivo y de la Presidencia. Por eso te digo que todo esto ya, digamos, en términos muy teóricos, uno lo puede encontrar perfectamente en los estudios que hay sobre erosionadores de la democracia. Ilka Treminio es precisa en su diagnóstico. Lo que el chavismo o el rodriguismo ha hecho es basurear la democracia, en términos del concepto de Susan Stokes. Lo ha hecho para desgastar a los árbitros del sistema, no destruirlos, erosionarlos. Atacar a los jueces, a la prensa, a la Contraloría, no para eliminarlos, sino para que en el imaginario colectivo dejen de ser referentes de autoridad. Laura Fernández, como candidata a la presidencia, dijo que en sus propuestas, en su programa de gobierno, dijo que ella quería hacer un levantamiento de libertades individuales, una especie de o un estado de excepción para perseguir el crimen organizado. Sin embargo, dado la laxitud con la que se ha trabajado en materia de seguridad, más bien ha habido mucha permisividad al crimen organizado. Por ejemplo, se redujo la inversión en el organismo de investigación judicial, que es el ente encargado de perseguir este tipo de crímenes. Se eliminó policía especializada en narcotráfico de fronteras y también de las costas. Había una serie de escáneres que están en los puestos aduaneros fronterizos para revisar productos de exportación y evitar que se contaminen de droga, y muchos de estos escáneres permanecieron desconectados por parte del gobierno.
Entonces, bueno, ahí se puede observar que realmente no ha habido un interés en combatir el crimen organizado, muy por el contrario, ha habido una alta permisividad y falta de políticas de seguridad en esa materia. Y por lo tanto, lo que se está haciendo es utilizar el discurso punitivista inspirado en Bukele como una herramienta electoral, pero no como, no hay en realidad una política que esté dirigida a la persecución del crimen organizado verdaderamente. ¿Es Costa Rica el próximo El Salvador? Probablemente no. Las instituciones resisten. ¿Está en riesgo? Sin duda. Porque la erosión democrática no siempre llega con tanques. A veces llega con discursos de renovación, con proclamas de Tercera República y con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué le pasó al Oasis? Pasó lo que pasa siempre. Que el Oasis no era un regalo del cielo, sino el resultado de décadas de construcción colectiva. Y que cuando esa construcción se descuida, cuando los partidos se corrompen, cuando el Estado deja de dar respuestas y la desigualdad crece y crece, aparece alguien que canaliza la rabia. Y la rabia bien manejada gana elecciones. Rodrigo Chávez no inventó el rencor de Costa Rica. Laura Fernández no inventó la Tercera República de la nada. Los dos supieron leer un momento y lo aprovecharon. ¿Hacia dónde va Costa Rica? Bueno, por ahora las instituciones resisten, pero la presión es real y constante. Y la historia nos enseña que esperar a que sea demasiado tarde es muy peligroso. Si este episodio te dejó pensando y querés entender el fenómeno de manera más amplia, cómo la derecha radical está conquistando el mundo, de qué herramientas se vale, qué podemos hacer, te lo cuento en este libro, Epidemia Ultra, del fascismo europeo a Silicon Valley. Anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo. Lo conseguís en cualquier librería o en el enlace en la descripción que te dejo de este episodio. Y si querés apoyar este proyecto para que podamos seguir haciendo análisis como este, puedes ingresar a epidemiaultra.org/apoyar. O simplemente compartí el episodio, mandáselo a alguien, a cualquiera que le pueda interesar. Eso es lo que hace crecer esta comunidad y llegar a más gente. Soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra.